Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Tejos. Soy directora de Simplemente Editores, la editorial que publicó este libro hace muchísimos años atrás, cuando todas éramos jóvenes y bellas. Y además soy directora de la librería del GAM, que está acá presente en un stand a la mitad del pasillo. No es precisamente la presentación de un libro, porque este libro fue editado el 2010. Más bien me llamaron para hacerle un homenaje al libro. Me encantó cuando me dijeron que querían que las autoras estuvieran presentes, porque este libro se editó el año 2010, en mayo, y se empezó a gestar al comienzo de la editorial. La editorial nació en marzo de 2009. Es nuestro segundo libro. El primer libro era de un autor que a esa altura ya llevaba varios años bajo tierra, así que teníamos comienzos difíciles y quisimos intentar un libro de mujeres que fue criticado en aquella época por el Mercurio, que dijo, ¿y por qué un libro de mujeres? Claro, hoy día tener colectivo de mujeres, tener libro de mujeres está está muy bien aceptado, pero en aquella época los críticos del Mercurio dijeron, ¿por qué las mujeres todas juntas? Y el libro tiene, yo diría, la gran gracia para aquella época, en que yo diría que si hoy día volviera a editar una antología similar, las autoras que están aquí volverían a estar presentes. Bueno, hay algunas que no pueden volver, pero tenemos grandes autoras en este libro que están hoy día absolutamente vigentes, como Pía Barros y Sonia González, pero además tenemos Isidora Aguirre, a la Gabriela Aguilera, Claudia Pablaza, Alejandra Basualto, la Tere Calderón, la Alejandra Costamaña, Ana María del Río, Lilian Elfic, Nona Fernández, Irene Geis, Lucía Guerra, Andrea Jeftanovich, Lina Meruane, Cintia Rinsky, Carolina Riva, Ana Vázquez Brofman, Virginia Vidal. Son todas grandes autoras las que están vivas. Son unas tremendas autoras hoy día. O sea, de aquí no hay autoras de momento, sino que todas han tenido una gran carrera como escritoras. Así que me encantó que me invitaran a este homenaje del libro. De este libro quedan aproximadamente 15 ejemplares. Eso es lo que queda de los 2000 libros impresos. Y bueno, los trajimos acá. Como digo, es más bien un homenaje a este tremendo libro, a estas tremendas mujeres que se atrevieron con esta editorial que estaba recién empezando a editar con nosotros. En realidad los autores son reacios a darle su material, su creatividad a cualquier editorial. Y confiaron en nosotros, hicimos este precioso libro que tiene además una portada de otra artista importante, que es Bruna Trufa. ¿Ya? Bruna Trufa nos regaló esta imagen para la portada. Así que bueno, sin más, los dejo con las autoras. Me gustaría partir por Sonia González. No. ¿No? ¿Va a partir la Pía? Bueno, la Pía hace siempre lo que ella quiere. Va a partir Pía. Y yo en algún momento entre medio quiero que quizás Diego Muñoz, que está aquí presente, escritor Diego Muñoz Valenzuela, nos cuente un poquito, porque era uno de los asesores literarios de la editorial en aquella época, que nos cuente un poquito de cómo fue la génesis de esta selección. Si lo dejamos hablar. Si lo dejamos hablar, sí, obviamente. Es que él tiene que tomar un avión. Cosas prácticas. En los años 80 éramos muchas mujeres que escribíamos, pero en realidad era plena época de dictadura y no nos dejaban hablar.
Recuerdo, creo que fue el 83-84, un encuentro en un café milenario que no existe, que era el que estaba ahí en el Café Ulm, un encuentro que se llamaba Todavía Escribimos. Y esto, por supuesto, 7 mujeres, yo encabezándolas, debo confesarlo, hicimos dentro de ese mismo encuentro, Todavía Escribimos, a pesar de ser 7 entre 49, que eran los escritores, y nos dejaban leer a 7, que ya era un milagro. Inicialmente éramos 3, pero empujamos hasta ser 7. Creo que todavía sigue habiendo esa idea de que unas pocas mujeres hacen de arroz con leche las cosas. En ese entonces hicimos en realidad, como diría yo, un manifiesto de Todavía Escribimos, a pesar del chalequito rosado y el chalequito celeste, y continuó esto a lo largo de la historia hasta hoy día. Todo esto cambió después del Mayo Feminista del 2019. Estoy muy triste de no haber tenido la edad para salir en tetas a la calle, pero mi hija lo hizo por mí y eso me parece regio. A esta altura diría que usan andamios para sacarse cosas, pero bueno. Lo bueno es que sí, alguien lo hizo por mí, y me pareció que había sido muchos siglos de mujeres que eran también parte de esto. Esta antología tiene una gracia, que es la diversidad de mujeres que toma, de diferentes edades, en diferentes circunstancias. 4 de ellas ya están muertas, físicamente, sus textos no. Y otras vamos en camino. Entonces creo que es interesante ver que tengan esa diversidad de escritura y de postura ante la vida, esa diversidad de miradas y sobre todo esa diversidad tanto etaria como de toda índole. Y esta antología viene a ser una de las primeras antologías de mujeres en Chile, porque la mayoría de las antologías que se hacen acá nunca son de narrativa, no eran, hoy en día sí, de narrativa, sino más bien de poesía. Y se ponían, insisto, las mujeres como rock graneado, y en su caso, cuando se hicieron posteriormente antologías solo de mujeres, también tenían que ver más con la poesía que con la narrativa. Esta es una antología que toma mujeres de diversas edades, insisto, en diversas circunstancias, y muestra ese abanico gigante, no del que se parecen, sino más bien en esas claras diferencias. Y creo que la gracia que tiene el libro son esas claras diferencias. Insisto, no es solo la edad, también son los modos de mirar y el campo común de experiencia vital que cada una de esas mujeres tuvimos o teníamos en ese entonces. El haberle apostado al libro tiene que ver también con ese Todavía Escribimos de los años 80 y seguimos haciéndolo porfiadamente las mujeres como siempre y trabajando desde una porfía que tiene que ver con una ética y con una estética. Y en esta antología se da cuenta de ello. Hay textos notables, hay textos que son, como dicen, de antología, y realmente hay una muy buena selección de ellos. Y la Sonia González más ordena que yo, así que ella va a seguir. Hola, buenas tardes. Yo voy a empezar por agradecer estar aquí, a la organización, a la estupenda organización de este encuentro, a quienes pensaron en que yo podía hacer un aporte en la presentación de este libro, que más que la presentación de un libro es, desde luego, la presentación de un trabajo que da cuenta de algo que está como en los icebergs. Hay mucho más de lo que se enseña en este libro. Naturalmente también agradecer a Mónica Tejos, que me incorporó con uno de mis trabajos en esta obra, a precisar para quienes vienen llegando tal vez o que estuvieron desde el principio, que este no es un libro de cuentos de la Pía y mío, sino que somos muchas autoras, entre ellas la Pía y yo. 19. 19 autoras que presentamos trabajos y que los vimos en este libro. Yo me quiero referir un poquito para contextualizar un poco la historia. Tal vez la Pía puede hablar un poco más de las escritoras más jóvenes, de por qué es importante este trabajo, en tanto da cuenta de lo que escribieron algunas mujeres, algunas de las cuales ya no están, por cierto, y que también es una demostración de las tremendas mujeres que había tras estas historias, porque yo me di la pega de ver más o menos quiénes eran, teniendo sí presente algunos datos generales, pero quiero presentarles a propósito de esto, y sin perjuicio de que hay escritoras que no están, que estaban ya fallecidas,
y hablo por la ausencia, por ejemplo, de gente como Gabriela Lezaeta, que fue muy importante en su época, que era una abogada que escribía y escribió en la época difícil de la dictadura, por Sonia Guralnik, que es una tremenda escritora de origen ucraniano, qué cuestión más rara, ¿cierto? Y también por Guadalupe Santa Cruz, que también era una tremenda escritora y que ya no está. Me quiero referir entonces un poco a estas otras autoras que, por un poco el interés de que sus nombres no desaparezcan, ¿cierto? Hay aquí un cuento de Irene Geis, ¿cierto? Que Irene Geis es una mujer que escapó de la persecución nazi cuando tenía 1 año de vida. Llegó a ocupar un papel protagónico en el periodismo de la época, como una de las primeras egresadas de la Universidad de Chile. Piensen, una de las primeras egresadas de periodismo de la Universidad de Chile. Tuvo el premio Lenka Fralulik, fue profesora, fue directora de la Escuela de Periodismo de esta universidad, de la Universidad de Concepción. Y tiene novelas como Copa de Vinagre y nos trae el cuento BZZZ. Ella es una de las autoras que van a encontrar con su trabajo en esta compilación. Tenemos a Isidora Aguirre, que no merece, ¿cierto?, ningún tipo de presentación. Probablemente se trata de la más importante dramaturga de Chile, y cuando digo la más importante no estoy diciendo la más importante, sino que estoy diciendo le más importante, como se dice ahora, ¿cierto? Era un ser entrañable, ¿cierto?, que adscribió a las causas más importantes de su época, una mujer completamente hija del siglo XX, y que permaneció en el horroroso Chile de los años de la dictadura. No hubo una apaleadura donde la Isidora Aguirre no estuviera, no hubo ninguna justa causa de la que ella se restara, ¿cierto? Indaga en el cuento del apuntamiento, que es el cuento que está incorporado aquí y que es probablemente uno de los cuentos más dramáticos o teatrales que presenta el volumen y presenta el mundo de los presidiarios. Encontramos a Ana Bronfman Vázquez, y aquí tenemos una paradoja. Ella es una escritora que es psicóloga al mismo tiempo, que también es judía y que se llama en realidad Ana Bronfman, y que se dio a conocer como Ana Vázquez Bronfman, y Vázquez es el nombre de su marido. Tomen. Ella vivió muchos años en el exilio, y yo quiero recordar aquí un libro que tiene que se llama Los búfalos, los jerarcas y la huesera, que es una novela de los años 80, que fue publicada en Chile por la editorial Galinos en los años 80, y en el que muestra cómo el exilio se llevó consigo la estratificación social de la que seguimos hablando luego de la recuperación de la democracia y de 3 gobiernos socialistas, más que es un gobierno un poco más de mayor amplitud, se supone. Su cuento Eva, de un personaje protagonista, y es una mirada en torno a la posesión de una mujer sobre su vida. Nunca un título estuvo tan ajustado, porque se llama precisamente de personaje a protagonista. Ese es el valor que tiene este cuento. No nos engañemos porque ella se haya puesto el nombre y el apellido, ¿cierto? No nos dejemos engañar. Virginia Vidal, que es otra de las escritoras fallecidas, es también periodista y fue una testigo privilegiada del siglo XX, en el que retrató desde las páginas de muchos diarios hasta en sus novelas. Se dice de ella que fue la única periodista chilena que cubrió la entrega del Nobel a Neruda en Estocolmo el año 1971. Se dice que fue baleada en una conmemoración, y hay quienes dicen que fue en la conmemoración de la Chaucha, pero lo cierto es que sí fue baleada. Y se dice también, y yo conocí a algunos de los personajes, que era una de las más lindas escritoras de su época. Bueno, nada le fue ajeno a Virginia Vidal. Y dentro de las escritoras un poco mayores que nosotras, que ya somos bien mayores, ¿cierto?, encontramos también a Lucía Guerra, que es nuestra autora de la Academia Norteamericana, más conocida probablemente fuera que acá, lo cual no es raro, y que es estudiosa de la disciplina, ha sido galardonada en muchos cuentos, en muchos eventos, etcétera, etcétera, y no me voy a explayar, dejo a la Pía que hable de las chiquillas más jóvenes. Bueno, ni tanto. Yo quería decir, en realidad también el año pasado salió un libro muy bueno de la Lucía Guerra, digo la chica, entonces da vergüenza, pero bueno, la Lucía Guerra, un libro muy bueno, muy entretenido, que habla sobre historias de motel, todas vinculadas al momento que ocurre un terremoto. Así que imagínense, les recomiendo ese libro porque cada historia es muy buena. La escoba que puede quedar
justo después, en los moteles y en los diferentes moteles cuando ocurre un terremoto. Y es bien interesante el libro, además, porque habla de Santiago, pero desde la fundación de Santiago, el clasismo de Santiago y una serie de cosas. Cada una de estas autoras, vivas o no vivas, tiene una vigencia genial. Insisto por lo de la Lucía, porque lo leí hace poco el libro, y realmente era muy divertido, además. Está, bueno, Ana María del Río, a quien la mayoría conoce, una escritora muy galardonada, ella es de nuestra generación, un poco mayor, pero de nuestra generación. Y entre las más jóvenes está, por supuesto, la que hoy en día es la top de la top, que es Nona Fernández, y que es, que aparte de ser dramaturga, escritora, actriz, es una de las líderes de autoras chilenas, y que yo creo que es una de las voces más notables de la narrativa de hoy, junto con Alejandra Costamaña, con Lina Meruane. Son voces muy, muy especiales, cada una con un estilo muy especial. Entonces, insisto, lo que van a encontrar en este libro es esa diversidad de autores mayores, estas autoras más jóvenes. Estoy pensando también en Lilian Elfi, que también es de nuestra generación, que es una escritora de lujo, muy notable. Está Gabriela Aguilera, que acaba de sacar otra novela que se llama El Clan del Guanaco. Claudio Pablaza, que en este momento creo que está en Barcelona también publicando y haciendo cosas. Son gente que es mucho más joven que nosotras, eso sí. Cintia Rimsky. La Cintia Rimsky, que escribe principalmente novela de viaje. La Andrea Jeftanovich. La Andrea Jeftanovich, que va a estar académica, aquí mañana. grande, una gran narradora, una muy buena novelista y muy buena cuentista, y me gusta más como cuentista. De verdad, todas estas voces son, insisto, en la diversidad. Insisto en esta muestra, que son modos de mirar, tanto generacionalmente como en términos de historia, de la particularidad de la historia. La Nené Aguirre, que es entrañable, digamos, desde la Nené, que debe haber sido la más vieja de las mujeres de acá, hasta la Claudia Pablaza, que debe ser la más joven de las que aparece acá. Son mujeres que han tenido modos de mirar, modos de escriturar y modos de proponer nuevas narrativas muy interesantes. Y este libro tiene esa gracia, mostrarnos, piensen, acá pensar en 19 autoras, en un libro de este grosor, es un libro, en el fondo, un privilegio tener ese muestreo, sobre todo ese muestreo, insisto, por lo diverso. Hoy en día, en que nos alejamos tanto de la uniformidad y le tenemos tanto miedo a aquello que está en uniforme, entre ellos yo, pero bueno, esta diversidad es tal vez lo más notable y también lo que provoca mayor estremecimiento. No hay ninguna historia aquí que los vaya a dejar inermes. O sea, no, todas van a conmoverlos desde diferentes lugares, todas van a plantearles también modos de mirarnos como país y de mirarnos como sociedad desde otros lugares. Y creo que eso a mí me parece que es lo más importante que siempre tiene que tener una antología. Remecer, molestar en su lectura y obligarnos a mirar en direcciones que antes no habíamos mirado. Y eso es esta antología de mujeres, mujeres que cuentan. Bueno, hubo una autora chilena que se negó a estar en esta antología. Solo una, podrían haber sido 20, es una gran autora, y que dijo, ¿y estos fresquitos, por qué están pidiéndonos a nosotros estos libros? Yo creo que ella hoy día, al ver este libro que ya tiene una trayectoria, debe dolerle un poco su frase, pero a mí me parece bien que cada autor cuide sus escritos, digamos. La editorial hoy día tiene más de 70 libros publicados, les ha ido más o menos bien, y yo creo que volvería a apostar por este tremendo ramillete de autoras que nos dio el privilegio de entregarnos estos cuentos que no tenían pie forzado. O sea, que nos hizo una antología acerca de un tema específico. No había ni edad ni había tema. O sea, las autoras nos regalaron el cuento que quisieron, y ahí me gustaría preguntarle a Diego, porque se va, que estuvo en la selección, si nos puede contar algo de esto, de la génesis del libro. Diego Muñoz Valenzuela es otro autor que está presente en la editorial de Simplemente Editores. Ahí sí, ya.
Bueno, hablo de acá del público, me da miedo estar allá adelante con mis queridas amigas. Las tres amigas, ellas son jovencísimas, pero yo las conozco hace mucho tiempo, como de los años 70 que nos conocemos y caminamos juntos. Bueno, la composición que fue hecha entre varios, primero de la idea, que era decir, hagamos una antología de cuentos de mujeres exclusivamente. Eso fue. Luego viene la discusión de quiénes están y ahí están los nombres. Y hay nombres que son absolutamente notables, pues, de gente que como uno aprendió a querer mucho, como la Isidora Aguirre, la Nené, digamos, que estuvo presente, y me acuerdo de la imagen de la Isidora Aguirre en el lanzamiento del libro, que estaba feliz. Estaba feliz. Y estaba feliz y ya estaba bien complicada de salud, digamos, así como que andaba con los hijos ahí y preocupados de lo que iba a ocurrir. Y ella estaba feliz, frenética, así, la primera que leyó. Maravilloso, porque en el fondo también era un acto de reconocimiento importante, porque si bien ella tenía un reconocimiento como dramaturga, entre comillas, reconocimiento, porque raramente se le reconocían todos sus méritos, como narradora menos, digamos, todavía, mucho menos, digamos. Entonces eso era ignorar un trabajo que ella venía haciendo de mucho tiempo, así que estaba doblemente feliz, digamos. Y ella era una persona encantadora, creativa, alegre, maravillosa, y eso es algo que no sé, uno ve ese libro y ese libro me recuerda esos momentos. La Ana Bronfman, digamos, Vázquez Bronfman, yo la había leído cuando estaba en el exilio, leí unos cuentos de ella realmente increíbles, una pluma única, maravillosa. Quiero decir, ese libro es un tesoro, digamos. Y ya no ostento la calidad de consejero de la editorial, pero sí que yo aconsejaría que si quedan 15 ejemplares sería bueno pensar en cómo hacer una reedición de ese trabajo. Pero yo no me imaginaba que iba a tener la posibilidad de conocer a la Ana, y una vez estuvimos una larga tarde conversando, y de esas cosas maravillosas que de repente se producen en la literatura, que es la coincidencia, ¿no? La coincidencia de puntos de vista, de miradas. Tuvimos una tarde y dijimos justamente, pucha, que ganas de conversar de nuevo, y esa conversación ya no ocurrió, digamos, que es la importancia de que esto ocurra. Por eso que la celebro, y realmente ella es una autora que bueno, ahí está el testimonio. Hay que buscar y buscar, qué sé yo, todo su trabajo. La Virginia Vidal, otra persona con la cual compartimos tanto y distintos momentos, y que tiene realmente una prosa vibrante, única, incursionó en el microrrelato, en el cuento, en la novela, en el periodismo, porque era una periodista salvaje. Y realmente no me acuerdo si es La Ruta de la Sandía el cuento que está ahí en la selección, o no, otro, pero estupendos cuentos que son inolvidables. O sea, quiero decir, la discusión de cada cuento que está ahí fue una discusión muy larga, porque había muchos otros candidatos, digamos, porque realmente no son nombres escogidos así como decir vamos a llenar los 19 cupos, sino que eran 20 nombres con una trayectoria sólida, con una cantidad de libros, con una pluma especial y única que realmente yo no diría que hubiera ahí alguien equivalente a otro. Entonces, eso es el libro completo. Y bueno, a lo mejor hay que pujar para que el otro año se presente aquí una reedición del libro, de ese libro, porque realmente fue... Y qué bueno que el Mercurio se haya enojado por este libro, fantástico, pues es un éxito grande que tuvimos, y no cabe más que celebrarlo y aplaudirlas a todas. Yo quiero decir algo, la Virginia Vidal, junto con la Luisa Ulibarri, en una colección de Quimantú en los años 70, inicio de los 70, hicieron el primer libro sobre las historias de mujeres en Chile, en una colección que se llamaba Nosotros los Chilenos.
Y el primer trabajo, entre comillas, publicado, no de editorial, no de universidad, me refiero, ni de esto privado, es de la Luisa y principalmente de la Virginia Vidal, trabajando sobre feminismo de mujeres, sobre el movimiento de mujeres. Y fue, obviamente, una precursora y una gran defensora de los derechos de las mujeres. Peleamos mucho porque me decía que yo era muy radical en mi feminismo. Y yo encuentro que ahora soy una señora conservadora en relación con la otra feminista. Pero bueno, para que vean ustedes que todo es un problema de generaciones. Pero Virginia y todas las mujeres que acá están, todas han sido precursoras en un ámbito y todas han sido grandes luchadoras por los derechos y sobre todo por difundir lo que otras mujeres también hacen, no solo lo personal. Yo creo que eso es importante, creo que es interesante ver una antología, insisto, en lo de la diversidad, pero también insisto en este sentido de pertenencia. Hablábamos con Sonia hace un rato que nosotros somos felices porque pertenecemos a una generación que creyó en los colectivos y que tuvo alguna certeza. En un mundo líquido como este, en que no hay certeza, también esto de sentir que pertenecíamos y que éramos todas parte de algo, es también el concepto de una sororidad real, de las peleas que puede haber habido, todo lo demás igual, pero de sentir que éramos y que todas pertenecíamos a una memoria en común y a una función en común también, y que detrás de nosotras venían muchas otras. Entonces, el sentido del colectivo y el sentido de pertenencia, yo creo que está y estuvo en todas las mujeres que están en esta antología. Yo quiero hacer un pequeño pasecito, sin perjuicio del valor que tiene este trabajo de compilación que dirigió principalmente la Mónica. A mí me gustaría en este momento rescatar un par de trabajos anteriores que miraron la escritura de las mujeres y que fueron de hombres en realidad. El primero es el de Carlos Orellana, que editó la antología que se llamaba Salidas de Madre, en que se repiten muchos los nombres que están aquí. Y el segundo es el del querido Mariano Aguirre, ¿cierto? Mariano Aguirre, que fue uno de los más importantes críticos de los años 80 hasta el 90, como que se fue muy temprano él, que publicó en algún momento Voces de Eros, ¿se llamaba? O Ellas y Eros. Era un título así también, que lo publicó en un momento en que estaban las editoriales más grandes, a diferencia de lo que pasa ahora, detrás de lo que estaba sucediendo de más significativo en el país, ¿cierto? Que eso de haber sido, lo del Mariano, de haber sido como el año 94, por ahí, ¿cierto? 96 a más. No es de los años 2000. Esos son los precursores del trabajo de la Mónica. Qué bien. Oye, ¿y si leemos algo? No, porque yo leo pésimo. Dale. ¿Que yo lea algo? Sí. Pero no mío. Elige tú. Voy a leer algo cortito para no aburrirlo. Voy a leer una cosa corta, que es lo más corto que hay, que lo estuve viendo a propósito cuando venía para acá, de Ana María del Río, que se llama Quinto Piso. Quinto piso, saludo en la mañana. Tengo unos minutos más para no ser. Qué bien, no hay oficina. Unos últimos minutos de no encargarme del funcionamiento del mundo, compuesto sobre todo de llaves así, de paso que gotean, créditos agotados y tapones tenebrosos que saltan al prenderse la luz en las noches. En ese momento oigo la bocina y el universo se detiene. Yo también quedo sin moverme, pero no puede ser. Pero es, porque toca de nuevo, dos pequeños bocinazos impacientes, tal como los tocabas tú. La bocina de tu moto. Ese artefacto único en el mundo, rojo como un alma o una conciencia. No puede ser tú, pienso. Ha pasado tanto, tanto tiempo. Todas mis células desparramadas del sábado se juntan bruscamente y me pongo de pie de un salto. Me cruje la espalda, abro los visillos de un tirón. Ahí estás parado, junto al ciruelo de la esquina, entero, como una campanada, como si siempre hubieras estado ahí esperándome, como si siempre hubiera sido sábado. El sol te da en los ojos y parpadeas, lanzando los puntitos amarillos de tu mirada a todos lados. Apareciste después de todos estos años, después de todos estos desaparecimientos. No puede ser, pienso, y haces tu gesto típico, con los brazos sobre la cabeza, un poco como un mono, un poco como un dios.
Solo ahí sé que eres tú. Entonces todo lo vivido se acumula como un inmenso relave sobre mi alma, sobre mi cuerpo, pesándome como si alguien me golpeara. La rabia viene como un enrojecimiento, la cara me arde. Como has sido tan desgraciado de no avisarme que has llegado, como nunca me dijiste a dónde te habías ido, como un día después de un beso que todavía tengo húmedo en la boca te desvaneciste para siempre. Todo viene a acumularse aquí. El tiempo que te he buscado se vuelve líquido, se vuelve pedernal, piedra de molino, me arrastra a fondo, se acumulan las horas de espera en la vicaría, en diversas comisarías frente a formularios rellenados, frente a carabineros con más y menos granos en la cara, con y sin gorra, con buen y mal aliento, las entradas a los privados, la vacilación antes de entrar, las miradas, el regocijo de faldas hasta destapar muslos, los anhelos del corazón en vilo mientras te buscaba en Cardex, a través de altos de carpetas, listados más o menos incompletos, pasillos más o menos oscuros, funcionarios, el levantamiento definitivo de las faldas, los ruegos, le quedaría tan agradecida, las lágrimas, los zapatos yendo a buscar pañuelos desechables, trayéndome un té, preguntándome mi dirección, tocándome, calculando hasta dónde el salto, las esperas exhaustas en aquel instituto médico legal con y sin cuerpos, con y sin silencios, todo lo vivido se me viene a la sangre de los ojos. Desde abajo, con el sol en los ojos, haces vagas señas hacia el balcón. Me peino a escobillazos furiosos, salto dentro de un vestido, tengo que bajar, pienso. ¿Qué te has creído de venir a verme como si no hubiera pasado nada, como si fuera cualquier sábado por la mañana? En ese momento entra mi hija de 17 años. Mamá, voy a salir, dice, en vuelo rasante. Oigo sus zapatos bajando a toda carrera para que yo no le pregunte destino ni hora de vuelta. En moto, con Álvaro, grita, desde el comedor abriendo la puerta de calle. En moto con Álvaro. Y entonces con la boca abierta y las sorpresas pesándome como un saco de papas, vuelvo a mirarte, Álvaro, oh Álvaro, y constato, cómo duele. Constato que no has cambiado nada, 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 absolutamente nada, que eres el mismo Álvaro García que conocí, y no eres el mismo Álvaro García que conocí, sino el que viene debajo en el árbol genealógico. Dios mío, miro mi cuerpo parado con la prisa y la rabia y el dolor y la ausencia y el pelo enmarañado de los sábados, atrozmente ante el espejo, detenida a medio camino, a más de medio camino, entre la vida y la muerte, que llega tan callando bajo las bolsas de los ojos, y ahí, cómo constato que no has vuelto, no has vuelto, no has vuelto. Hermoso. No, yo no voy a leer, me da vergüenza leer, yo no soy literata de profesión, tengo una lectura más ingenieril de la vida y me da vergüenza leer, así que no voy a leer, pero sí les puedo contar algunas anécdotas de este libro. Bueno, por ejemplo, la Ana Vázquez Rothman estaba en París cuando hicimos la antología. Ella vivía en París. Me acuerdo que un día llega una carta a nuestra oficina, carta, así en papel, escrita por su puño y letra, y me dice que se había sorprendido mucho de que la buscáramos a ella para que escribiera un cuento, que en París, en ese momento, la canícula, dice, la canícula estaba tan fuerte que ella estaba desesperada, pero que me escribía y que sí me mandaba el cuento y me autorizaba. A los pocos meses, Ana Vázquez murió de un derrame cerebral, creo que fue. Fue hace muy poquito yo creo que todavía ni siquiera estaba el libro publicado, porque yo le entregué al Cacho Vázquez, le entregué sus copias que le correspondían. Nos pasó algo parecido, hicimos una antología después que se llamaba Hombres con Cuento, y nos pasó con Varas, José Miguel Varas. Llegó la carta de autorización de él el día martes. José Miguel Varas murió, si no me equivoco, el viernes anterior, y lo que dice la gente, que salió a dejar algo al correo, volvió a su casa, se acostó a dormir la siesta. Cuando lo fueron a ver estaba muerto. Creo que fue la autorización para el cuento, porque a nosotros nos llegó el martes siguiente. Así que, bueno, son historias. La Isidora Aguirre estaba bien viejita cuando le fuimos a pedir
estos cuentos. Tenía una secretaria ella, entonces buscó y nos hizo ir varias veces y nos entregó 2 cuentos y decidimos publicar este que se llama El Apuntamiento y que está escrito desde el hombre, digamos, o sea, es un ladrón que está preso en una cárcel y ahí relata su encuentro con los rati, decía, y tenía una prosa muy linda. Bueno, era mamá de un compañero nuestro de la universidad, así que teníamos con ella algún contacto. Historias lindas, o sea, no sé, a la Irene Gates, y también ya estaba con sus años, estaba muy temerosa de entregar cosas. No me abría la puerta cuando yo iba a buscar las cosas, me entregaba por la reja, me pasaba las autorizaciones y eso. Fue muy lindo trabajar este libro. Tuve la grata sorpresa de que la Andrea Jeftanovich este año mismo, el año pasado, a fin de noviembre, en Guadalajara, también le hizo un homenaje al libro. Homenajeaba este libro por ser un precursor de lo que era lo que es hoy día el movimiento feminista en Chile. Así que, pura felicidad al libro, y quizás sí podamos ya ahora pensar en una nueva publicación, quizás llenar los espacios que nos quedaron con otras nuevas autoras que sería muy bueno tener en una nueva antología. Yo no sé si hay preguntas, el tiempo vuela, yo les agradezco mucho. Sonia hizo un alto en sus vacaciones para venir desde el sur a Santiago y de Santiago acá. Y bueno, Pía, sabemos que está con un problema de familiar, de salud, y le agradezco que esté aquí, le agradezco estar siempre, porque Pía siempre está con nosotros acompañándonos. Ya tenemos varias antologías donde están presentes, y si quiere alguien preguntar algo, este es el momento. ¿Sí? Les damos un aplauso entonces a las autoras, a las que están y a las que no están, que las llevamos en el alma. Si alguien quiere llevar el libro está en el stand de la librería del GAM, que está en el medio de la feria hacia la costa, y van a estar las autoras ahí en una mesita que está al lado, si quieren que les firme el libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a las 19 autoras que hicieron posible este precioso libro.